El Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante y que en los últimos 15 o 20 años ha cambiado de manera sustancial por el beneficio de los pacientes. Por mucho tiempo hablamos de esa incapacidad que tenía el corazón para bombear sangre y definíamos como eso a la falla cardíaca. Hoy nuevamente me encuentro con el doctor Isaac Guzmán y el doctor Alberto González. Y hoy tenemos un cardiólogo bien especial, profe Alberto. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? ¿Qué más, Rowdy? Hombre, muy contento de estar acá. Como siempre digo, cumpliendo la cita semanal. Hoy tenemos un personaje de la cardiología colombiana que quizás nos va a presentar ahora y que, bueno, lo hemos perseguido hasta que por fin lo tenemos aquí en el templo de Osler. Isaac, ¿cómo estás? ¿A quién tenemos? Bien, muchas gracias. Así es, tenemos hoy la grata compañía del doctor John Alexander Conta, quien es médico de la Universidad de Caldas, es internista de la Universidad Militar, cardiólogo de la Universidad Militar, tiene un máster en ecocardiografía, tiene además certificación en falla cardíaca por la Universidad Pontificia Bolivariana e hipertensión pulmonar, es profesor de la Universidad de la Universidad de Boyacá, perdón, es docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, además es el CEO de su unidad de cardiología Conta y Pérez, Conta y Pérez. La unidad cardiovascular Conta y Pérez. Unidad cardiovascular Conta y Pérez, y tuvo el desfortunio de que fue mi compañero en nuestra especialización primera o en medicina interna, de tal manera que yo me dirijo a él como Conta. Entonces, doctor John Alexander Conta, solo por esta vez, bienvenido, los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, doctor Rowdy, un saludo. Isaac, de verdad, un saludo muy especial y admirando tu trabajo, Albertico. Siempre en la academia, siempre en medicina interna, de verdad, esa motivación por enseñar, por buscar nuevas formas, por saber que el futuro de la educación y la academia no está en los salones, sino que está en las charlas amenas que se puedan construir y sobre todo en el debate. Por eso creo que es fundamental que este tipo de plataformas y este tipo de medios se viralicen, si lo podemos usar así, en los estudiantes de medicina, profesionales de salud, que alguien que no, en este momento no tenga una idea muy clara de, por ejemplo, el tema de falla cardíaca, lo podamos hacer. Estuve viendo, porque ya lo sigo, fan número 1 del Templo de Osler, y han tenido temas fenomenales, o sea, de cardiología, amiloidosis, de accidente cerebrovascular, me encantó, o sea, realmente muy bien llevado, está con unas metas muy importantes y sobre todo con la data del país, ¿sí? Y creo que en todos los episodios que he visto del Templo de Osler, el grupo interdisciplinario, el manejo en equipo y el grupo de trabajo es lo principal, por eso los felicito por esta proyección y pues estamos aquí. Gracias. Bueno, profe, muy bien. Yo creo que hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante de parte de todo el grupo. Queremos agradecerle por habernos dado este espacio. Sabemos que es una persona bastante ocupada, pero vamos a entrar de una vez en materia. Como comencé hablando en esta introducción, por mucho tiempo nosotros nos hablaron que esa incapacidad que tiene el corazón para bombear la sangre se definía como insuficiencia cardíaca, como falla cardíaca, como ese síndrome que tiene múltiples componentes. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta que puedes tener una FEBI de 70%, de 65% y tener falla cardíaca. Desde el punto de vista operativo, ¿cómo definimos falla cardíaca y esa clasificación de fracción de eyección reducida y preservada? ¿Cuáles son los puntos de corte? Bueno, esa pregunta es muy importante, Rowdy, y sí quiero tener el tema un poco de la parte filosófica del corazón, ¿sí? Y también para aplicarlo en la vida. Muchas veces creímos erróneamente, incluyéndonos los cardiólogos y los profesionales de la salud, que la insuficiencia cardíaca era la incapacidad de bombear de la parte sistólica para los requerimientos del cuerpo, ¿sí? Eso era como la definición que, al menos en la época mía en pregrado y en otras definiciones, nos manejamos. Pero la vida también es importante. ¿Por qué? Porque el corazón nos enseña que no solo debemos permanecer en sístole, la diástole, el proceso de relajación, el proceso de llegar a ese punto, de llegar a la casa y pensar y respirar y tomar un aire, es lo que nos hace cada mañana tener nuestra sístole en el trabajo, en la academia, en muchas otras cosas, ¿sí? Ahora, ya entrando en la parte fisiológica,
esa capacidad sistólica o la capacidad o la alteración diastólica que viene más en la fisiología de la diástole, también puede hacer que el llenado ventricular no sea el óptimo, o sea, el volumen telediastólico no sea el ideal, o que las presiones al final de la diástole dentro de ese ventrículo izquierdo estén elevadas y eso esté generando ese impacto en las paredes ventriculares y lo que puede generar a nivel de síntomas retrógrados de falla cardíaca, si hablamos de ventrículo izquierdo, o anterógrados del ventrículo izquierdo. Por eso es importante que en la definición partimos de los síntomas, es lo principal. Si tenemos disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, bendopnea, que son signos clínicos que ese paciente debemos ser muy acuciosos para interrogar. Ahora, la disnea con el ejercicio es muy importante también porque a veces nosotros decimos, ese paciente no tiene disnea y resulta que nos hace falta interrogar un poquito porque en esos fenómenos progresivos de falla cardíaca el paciente va adaptándose gradualmente y él va disminuyendo gradualmente esa función, esas actividades de la vida diaria y él le dice, doctor, yo no tengo asfixia, pero tú lo pones en una prueba objetiva y vemos que los metros recorridos o que la distancia recorrida en una caminata de 6 minutos o que realmente con algunas actividades que usualmente otras personas no generan síntomas, en ellos sí. Por eso en falla cardíaca es muy importante que a veces no tenemos claro o no desenmascaramos esa verdadera clase funcional 1. Ahora, esos síntomas deben ir aunados a algo objetivo para decir es del corazón. Y en la última definición o la definición universal de falla cardíaca nos aclara ese punto, síntomas y un biomarcador. En cardiología ese biomarcador que tenemos es el BNP o el ProBNP, dependiendo de la institución donde la que manejemos, y si esos biomarcadores los tenemos positivos, con síntomas positivos, tenemos insuficiencia cardíaca. Ahora, lo decía Juan David en la última charla, y el BNP también, o el ProBNP, lo debemos estratificar o evaluar, dependiendo de qué, de la patología, porque no es lo mismo el NT-proBNP en hipertensión pulmonar, en insuficiencia cardíaca, en TEP, los valores son completamente diferentes y puntos de corte, o si tenemos el índice de masa corporal, porque la obesidad falsamente pone valores bajos de NT-proBNP, o la edad, porque a medida que avanzamos en edad, esos valores son esperablemente más altos, y también es muy importante que algunas comorbilidades también hacen la interpretación diferente del NT-proBNP. Por ejemplo, en fibrilación auricular tenemos puntos de corte un poco más altos. Ese es el resumen, Raudy. Ok, profe. Hombre, pero yo quiero que me complemente la pregunta. Qué pena, Alberto. Cuando hablamos de fracción de eyección reducida, ¿cuál es el punto de corte? Perdóname. Cuando hablamos de fracción, la clasificación de la falla la tenemos que hacer en varios aspectos. Por eso tenemos que clasificarla en clase funcional, si es una paciente restrictivo, si es un paciente sistólico, diastólico o FEBI preservada, si es un paciente con QRS ancho, estrecho, si es un paciente donde la etiología de esa falla cardíaca, si la podemos estratificar de entrada, es muy importante para el tratamiento. Y la pregunta es en la clasificación por función ventricular. La función ventricular, la más usual y la que tenemos a la mano es ecocardiografía. Saber que el gold estándar de función ventricular izquierda es resonancia actualmente, pero la que tenemos disponible es eco, ¿sí? Y entonces, si tenemos una función ventricular de menos del 40%, es falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Si tenemos entre 41 y 49, es falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y es un grupo completamente diferente. Y tenemos 50% o más para arriba, falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ok. Bueno, mira, Albert, qué pena la interrupción. Yo aprovecho, yo también dejo claro que yo fui compañero de residencia de Conta, ¿no? Por eso me voy a referir como Conta. Yo aprovecho para preguntarte lo siguiente, ya que Raudy menciona el ecocardiograma, que pues nos diste ya la breboca del ecocardiograma. Cuando uno lee la guía de falla cardíaca, a mí me llamó la atención una frase en la guía de falla que quiero disertarla aquí contigo, aprovechando que eres experto en ecocardiografía, y es que la guía menciona que cuando no sea factible de medir o hacer la determinación de la FEBI a través de la ecocardiografía, debe usarse otra alternativa diagnóstica. Esa es la pregunta.
¿Cuándo no es posible medir una FEBI en ecocardiografía? Bueno, Alberto. ¿Sí sucede? Sí, ¿O es que sí. tuvo una interpretación La puso difícil, inadecuada contra Albertico, no, No, perdona. es que es la idea de esta reunión es eso. Mírate, yo tengo que agradecer que el camino de la ecocardiografía lo inicié al lado de una persona que admiro mucho, el doctor Juan Antonio Pérez Rapalino, profe de profes. Y yo recuerdo que el profe decía, no existe un paciente que no tenga ventana, o sea, hay que buscarla, ¿sí? Okay. El punto es que a veces sí es cierto que es muy poco frecuente, pero hay pacientes, por ejemplo, con contusión pulmonar en UCI, que no hay por dónde ver. Pacientes que han tenido trauma de tórax, que tienen un tubo a tórax o tubo a tórax bilaterales, uno a veces por parte de ecocardiografía, es, por más que uno intente, es muy complejo calcular esa fracción de eyección. Ahora, también tenemos que ver que hay diferentes métodos por ecocardiografía para calcular esa función ventricular. Hay TACLES, hay Cube, que también es una parte del mismo software del equipo, pero lo ideal en ecocardiografía es un Simpson biplano, o sea, tener dos proyecciones, una en 4 cámaras, otra en 2 cámaras, para tener una idea como de 360 de ese ventrículo izquierdo y poder tener un valor más exacto y estandarizado de la función ventricular. Requerimos una buena ventana, o al menos buscarla. Hay opciones, por ejemplo, podemos tener por vista transtorácica subsifoidea en pacientes críticos, y por eso también es una parte, y creo que es muy bonito, y es que ecocardiografía en el sentido básico, por ejemplo, protocolo POCUS, debemos cada vez enseñarlo, porque son herramientas que impactan en un momento dado en una decisión clínica en UCI. Es un paciente que si yo le veo la cava reducida y de ojo yo veo que el ventrículo no está bien, yo digo está en choque, o es un choque cardiogénico, ¿sí? O, por ejemplo, puedo interrogar un Doppler color y saber que tiene una insuficiencia valvular independiente si es aórtica o mitral intensa o grande. En ese momento no necesito saber si tiene un ERO, un PISA, la vena contracta en cuanto, la fracción regurgitante en cuanto, pero sí me puede dar herramientas para intervenir agudamente un paciente. Ahora, volviendo al tema, Albertico, si yo no encuentro una opción ecocardiográfica, que vuelvo y digo es muy eventual, o sea, no es el usual, es muy eventual, debo buscar la función ventricular que más a la mano tenga. Por ejemplo, hay una opción muy buena que se utiliza en algunos centros cuando no hay resonancia y es medicina nuclear. O sea, por gammagrafía podemos obtener, por ventriculografía isotópica, la función ventricular. No es el gol estándar, pero nos da un valor. Ahora, también la podemos poner por TAC. Y aquí viene una frase y un punto que en la cardiología cada vez va a ser mayor, y es la multimodalidad de imagen, ¿sí? TAC, resonancia, eco, medicina nuclear, PET scan. Ahorita en cardio-oncología, cada vez más la tomografía con emisión de positrones nos ayuda muchísimo en esos pacientes cardio-oncológicos. Entonces es a lo que tengamos a la mano, ¿sí? Aparte de eso, también los equipos de ecocardiografía cada vez tienen, por inteligencia artificial, cálculos muy básicos. Por ejemplo, si yo le doy una buena ventana de un paraesternal eje largo y una buena ventana de un 4 cámaras, automáticamente me calcula la función ventricular. Ya no tengo que poner puntos endocárdicos, ir a la diástole, mirar, o sea, lo manual. Pero eso lo único que hace es que tengamos mayor oportunidad de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Son cosas positivas. Tenemos que ir aceptando el cambio, aceptando la tecnología, pero teniendo la tecnología a la mano de nosotros. Eso yo creo que es lo importante, Albertico. Bueno, muy bien. Y en ese sentido, voy a seguir abordando el tema de diagnóstico, y voy a ir con una dupleta. A Alberto le gustan las tripletas, a mí me gustan las dupletas. Bueno, lo primero que le voy a preguntar a Conta es lo siguiente. Conta, si disponemos de BNP y ProBNP de ambos en los lugares donde los tengamos disponibles, ¿cuál preferirías y por qué? Para ser concretos. Yo voy puntual, NT, ProBNP. ¿Por qué? Porque el BNP, ¿sí?, puede cambiar cuando yo inicio tratamiento con ARNI, o sea, sacubitril o valsartán. Entonces yo no puedo evaluar si la respuesta de ese BNP, ya sea en ascenso o en descenso, realmente es porque el paciente esté empeorando o mejorando con la terapia, pero si yo utilizo ARNI dentro de la estrategia y en falla cardíaca con fracción de eyección reducida es uno de los 4 fantásticos, yo voy a ir más ordenado y coherente con los valores de NT-proBNP si yo tengo NT-proBNP, no el BNP asociado a ARNI. Por eso yo iría a poner
Entonces, ProBNP, Yo más adelante, mientras... yo más adelante tengo una preguntita de eso, ¿no? Perfecto. Ah, ProBNP, Esto está muy caliente, Isaac. Alberto, Está yo creo empezando que a calentarse, está empezando a calentar la vaina. es prudente, Alberto, que la hagas. Dale, por favor, te doy el espacio ahí para que hagas la pregunta, Albertico, de una vez. No, que Conta acaba de mencionar los ARNI Sí. y ha planteado el seguimiento con el BNP. Y yo tenía para más adelante una pregunta referente al estudio que se publica en New England en el 2019, que propone, exacto, del grupo, sí, efectivamente, que propone los ARNI y que la comparación fue con enalapril. De hecho, la comparación que hacen es con enalapril. Pero ahí me llamó la atención cuando leí ese estudio en algún momento que el estudio monta la dosis máxima del sacubitril/valsartán, pero no lo hace con el enalapril. El enalapril le deja solamente 10 miligramos cada 12 horas y ahí me llamó la atención. Y esa no es la dosis máxima aprobada por la FDA para el enalapril. ¿Eso fue una crítica en algún momento, Conta? Bueno, en los estudios, ese estudio, para que lo tengamos claro, es el PROBE y es fenomenal. ¿Por qué? Porque el mensaje grande del PROBE es que tenemos remodelado reverso. Muchas veces, Rowdy, muchas veces, Isaac, creímos que si un paciente tenía 20% de fracción de eyección, ahí iba a quedarse o iba más para abajo. Pero resulta que si nosotros intervenimos tempranamente, si intervenimos, por ejemplo, en los isquémicos, y en ese mismo estudio mencionaba cuál era el perfil de esos pacientes que tenían un remodelado reverso más fácil o mejor, ¿sí? Y eran esos pacientes isquémicos que se intervenían tempranamente, o pacientes con falla cardíaca no isquémica, pero que estábamos interviniendo la falla cardíaca en menos de 6 meses del diagnóstico, y cuando teníamos un NT-proBNP que era positivo, pero que estábamos interviniendo con la cuádruple terapia o la terapia fundacional de falla y la toleraba, y íbamos a esas 12 semanas o incluso al año, porque el seguimiento del PRO es al año, ¿sí? Tienes toda la razón, Alberto, que cuando estábamos hablando de cuál es el comparador fue enalapril, y la dosis máxima fueron 10 miligramos cada 12 horas. Incluso hubo pacientes con dosis que no llegaron a ese tope de enalapril. El punto es que por dosis máxima para hipertensión y para otras patologías de enalapril podemos ir a 20 cada 12 horas. Sin embargo, la mayoría de los estudios en falla cardíaca con IECAS y el IECA es enalapril son usualmente con 10 miligramos cada 12 horas. Entonces, esa discusión se tocó, esa discusión en los grupos de falla cardíaca también se realizó, pero si nosotros estamos viendo que en la mayoría de los estudios esa es la dosis convencional del IECA, estamos comparando el ARNI, que es sacubitril/valsartán, ¿con qué? Con lo que más evidencia tiene a nivel global en dosis de IECAS. Entonces, por esa razón, creo yo, como persona que maneja falla cardíaca usualmente, que es un comparador que es equiparable a la realidad, ¿sí? Porque muy pocas veces vemos pacientes con el enalapril 20 cada 12 horas no hipertensos para falla, ¿sí? Ok, Conta, yo me voy a devolver un poquito de diagnóstico y te iba a preguntar esta parte. Sí. En el diagnóstico, teniendo en cuenta ya todas las herramientas actuales de las cuales disponemos, ¿tú prefieres hacer una aproximación progresiva o prefieres hacer una aproximación transversal? Es decir, ¿prefieres ir pidiendo ciertos exámenes primero, por ejemplo, un ProBNP primero, luego pasar a imágenes, o prefieres que se hagan para el diagnóstico todo de forma transversal inmediatamente? Bueno, yo creo que ahí es muy importante, por ejemplo, en esa definición de urgencias, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente ingresa por edema de miembros inferiores, factores de riesgo para falla cardíaca, y la sospecha es falla cardíaca, si tengo un NT-proBNP negativo en ese contexto de urgencias, no tiene falla. Eso es lo que nos dice el mensaje. Entonces, ahí yo creo que es importante, y yo hago eco, y hago muchos ecos todo el día, ¿sí? Pero creo que hay muchos ecocardiogramas que no serían necesarios si hacemos el algoritmo como es. Si yo tengo un paciente con sospecha de falla NT-proBNP negativo, busco otra opción. ¿Sí? Albuminemia, si tenemos una trombosis venosa profunda. Sobre todo si el electro es normal. Sobre todo si el electro es normal. Albertico, es que es excelente, porque si el electro es normal y tengo el NT-proBNP negativo, tengo un valor predictivo negativo. Rowdy está alzando la mano. ¿Qué pasó, Rowdy? No, estaba diciendo que el electro es fundamental para el abordaje. Ahí viene una pregunta. Amo el electro. Ok. Profe, ¿cuál es el valor predictivo negativo si el EKG es normal y el ProBNP es negativo? Para falla cardíaca es por encima del 95%. Valor predictivo negativo, de no tener falla cardíaca.
Entonces, si tengo electro normal, pero ahí tendríamos que decir que es un electro normal, que no tenga desviación del eje, que no tenga trastorno de repolarización, que el QT esté normal, que QRS esté normal, que el eje eléctrico esté normal, que no tenga un hemibloqueo, muchas cosas, ¿sí? Porque el principal hallazgo electrocardiográfico de falla cardíaca descompensada es la taquicardia sinusal. Está tratando de mejorar por bomba lo que estamos teniendo en ese momento de disminución de la perfusión periférica. Por eso, yo diría, ahí saca tu pregunta, si yo tengo en urgencia sospecha de falla y tengo la disponibilidad del electro y el biomarcador, voy a eso. Si tengo electro normal, NT-proBNP negativo, no tiene falla y busco otra opción, ¿sí? Creo que esa es la respuesta, Isaac. Perfecto. Oh, excelente. Yo, ahora que el doctor Conta dice, tenemos que decir que es un electro normal, les tengo que confesar que dentro de un año, quizás o un par de años, tenemos que decir qué es normal para un humano y qué es normal para la inteligencia artificial. Correcto. Hace quizás unos 4 meses salió un artículo que me leí recientemente que en electrocardiogramas normales la inteligencia artificial definía si ya tenías cambios que no eran vistos a los humanos y le calculaba la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con el electrocardiograma, e incluso donde el eco salía normal, pero el electro salía normal, a los 3 o 5 años los pacientes desarrollaban falla cardíaca. La probabilidad de falla, Raúl. Exacto, exacto. Profe, bueno, eso es súper interesante, ya para cerrar esta parte de diagnóstico que es extremadamente fundamental. Claramente, como estamos dentro de un síndrome, hay signos, síntomas, biomarcadores, exámenes diagnósticos y demás cosas. Cuando nosotros tenemos un paciente o le hacemos el abordaje, con la duda diagnóstica o con la impresión diagnóstica, ¿deberíamos iniciar tratamiento o esperamos la corroboración del diagnóstico? Bueno, ahí viene un punto importante, Raudy, y es que la corroboración diagnóstica, tengo un electro a 10 minutos, ¿sí? Y un NT-proBNP que un laboratorio no me demorar en mi institución o donde estemos en urgencia si lo tenemos, 1 hora, 2 horas. Entonces, si nosotros vemos que es un paciente que la clínica es de falla, ¿sí? Que la auscultación es de falla y estamos hablando de congestión, yo recomendaría iniciar terapia anticongestiva, espero NT-proBNP y estratifico, ¿sí me hago entender? Pero si ya es un paciente que tiene antecedentes y factores de riesgo, no está congestivo y es un paciente intrahospitalario, yo prefiero esperar electrocardiografía, biomarcador. Con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, estratifico y clasifico. Entonces, ¿qué debo clasificar? Función ventricular, porque es muy diferente el tratamiento en reducida, levemente reducida o preservada, y ya voy a etiología y riesgo. Para etiología y riesgo, estratifico valores o niveles de NT-proBNP, QRS y etiología. Porque en etiología es importante que tengamos en cuenta que la principal etiología en el mundo y en Colombia con el registro Recolfaca es la isquémica. Entonces descartamos isquémica, hipertensiva, valvular, y en Colombia, o al menos en la región donde vivo en este momento, que es Boyacá, departamento hermoso, vamos con la etiología chagásica. Tenemos una caracterización del departamento en el Hospital Universitario San Rafael, donde el 13% de los pacientes descompensados por falla cardíaca con fracción de eyección de menos del 50% son chagásicos. Tenemos en el registro nacional 3-4%, ¿sí? Pero en Boyacá, que es una región donde hay mucho chagas, municipios como Miraflores, Santander, Bermeo, hay una zona muy cercana a Santander donde es Moniquirá, Vélez, que hay mucho chagas. Entonces, nosotros tenemos bastantes pacientes con cardiopatía chagásica ya en una fase o un estadio de... Okay. Bueno, yo te quería preguntar algo, Conta, cuando ya dejando de lado el diagnóstico y habiendo clasificado al paciente desde el punto de vista operativo de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, porque a eso pues nos estamos enfrentando con el paciente, vamos a iniciar tratamiento sin salirnos todavía del ARNI y ECA. ¿La elección es indiferente para ambos o estaría bien iniciar con un IECA? Eso lo puedo preguntar de otra manera. La otra manera como puedo preguntarlo es, ¿debemos iniciar con el ARNI? Bueno, estaría bien iniciar con un IECA para comenzar. Mira, porque yo tengo la pregunta es porque está caliente el tema. Esa es una dupleta, va para tripleta enseguida, eso va. Debieron haberme dicho que así era la clase de preguntas, papá.
La pregunta es porque en el escalonamiento, digamos que los documentos y la guía siempre ha indicado el ARNI como una opción alternativa cuando los síntomas no se han logrado controlar con el IECA, ¿cierto? Pero a partir de ese estudio del 2019 se propuso como una alternativa inicial también. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu experiencia con eso? Bueno, Albertico, es una gran pregunta, ¿sí? Yo tengo que decir que para eso es la clasificación, ¿sí? En lo personal, una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, isquémica, no lo dejo sin ARNI si tiene fracción de eyección de menos del 40%. O sea, el IECA en este punto es completamente claro. Mortalidad, reingresos por falla, compensación de falla, remodelado reverso a favor del ARNI. Ahora, en el no isquémico sí tenemos algunas cosas, porque en algunas cardiomiopatías, que es un tema muy interesante, no tenemos evidencia. Por ejemplo, amiloidosis cardíaca, enfermedad de Fabry, cardiomiopatía chagásica, puede que tenga algunos estudios donde se han incluido en FEBI reducida, pero la evidencia no es suficientemente sólida para preferir ARNI versus IECA en FEBI reducida. Entonces, esa es la respuesta en ese punto. Ahora, en levemente reducida hay varios grupos. Si yo tengo IECA más ISGLT2, antagonista del receptor mineralocorticoide, beta bloqueadores, y está llegando a metas, con IECA se puede mantener y preservar. Y en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los únicos fármacos que tienen evidencia, incluso en este momento el de mayor evidencia, son los ISGLT2. Estudios de Liver y el estudio de empaglifosina, que es el Emperor Preserve. Son los dos estudios con FEBI preservada. Y de ahí viene beta bloqueadores que cada vez tienen mayor discusión, si se puede decir así, en algunos subtipos de FEBI preservada. Pero si me preguntas, FEBI reducida, isquémica, no tengo duda de ARNI. Esa es la respuesta, Alberto. Yo iba a mencionar, Conta, y tú me corregirás, que cuando leí los estudios de ARNI, parece ser que los que más se benefician de este grupo medicamentoso son mujeres, ¿sí? Sí. Las mujeres, por eso en la Sociedad Colombiana de Cardiología hay un capítulo que se llama Cardiomujer, ¿sí? Realmente la diferencia de género cada vez es más visible en todo. Fenotipo hipertrófico, fenotipo dilatado, la respuesta al tratamiento, en fibrilación auricular son diferentes, en isquemia es diferente, en falla cardíaca. En este tema que estamos tocando hoy, las mujeres duran más tiempo con muchos síntomas antes del diagnóstico. Cuando se diagnostican, el tiempo y las descompensaciones de falla y de disnea son mayores que en los hombres. En cambio, en los hombres, los síntomas son menos intensos, pero la mortalidad incluso es más alta temprana, pero por muerte súbita. Esas son las diferencias, por ejemplo, de algunos aspectos en hombres y mujeres. El ARNI, en subtipo de mujeres con sobrepeso, isquémicas, la recuperación, o sea, es el perfil donde mayor fenotipo de recuperación puede tener si iniciamos tratamiento temprano, revascularizamos y buscamos cuáles son todas las otras agentes nocivos que pueda tener en ese momento ese corazón para tratar de mejorarlo. Incluso la cardiotoxicidad, ¿sí? En mujeres por quimioterápicos, si iniciamos tempranamente, terapia fundacional de falla según función ventricular, son de mayor recuperación que incluso los hombres. Ok, hay algo extremadamente interesante con respecto a la cardiología. Están casi que sacando 2 guías que por año. Sí. Me parece, eso lo hemos debatido ya en el templo de Osler, pues, básicamente que cuál es la necesidad, y hemos llegado a algunas conclusiones que de alguna otra manera, bueno, nos gustaría invitarlo para que nos den un poco de claridad sobre eso y lo podamos definir. Yo quiero hacerle una pregunta ya para ir cerrando mi intervención por cuestiones de tiempo, profe. Sí. Nos hemos referido a ese paciente de fracción de eyección reducida, y claramente hay fármacos que impactan en morbilidad y en mortalidad, y por eso le han llamado los 4 fantásticos. Ustedes nos quitaron un medicamento aquí endocrino que fueron los inhibidores de SGLT2. O se los dimos nosotros. Gracias. Tocó. Profe, ¿cuáles son los 4 fantásticos y cómo nosotros los podríamos iniciar? Para dejar un mensaje claro a la persona de que el paciente con falla, con fracción de eyección reducida lo necesita. ¿Cuáles son esos y cómo lo iniciamos? Bueno, hay cuatro grupos farmacológicos que son importantes. Uno son los beta bloqueadores,
¿sí? Okay. En estos beta bloqueadores quiero dar la salvedad que no todos los beta bloqueadores hacen parte de los fantásticos, sino los beta bloqueadores con evidencia en falla. ¿Cuáles son estos? Carvedilol, metoprolol succinato, nebivolol, bisoprolol, pero no entran metoprolol tartrato, no entra propanolol, ¿sí? Entonces es importante. Segundo fantástico, los ISGLT2, y si me preguntan hoy en día, el pilar fundamental de esa cuádruple terapia son los ISGLT2. Gracias, Isaac y Raudy. Hoy tocó darles un fármaco porque se han quedado cortos. No, gracias, de verdad. ¿Por qué? Porque realmente la evidencia en todo... Ya en teoría, profe, ya en teoría, ahorita cuando hagan los 5 fantásticos van a meter los GLP-1. Párale bola que no falta mucho para allá, o sea, realmente van Acabó de salir un estudio, creo que se llama el SELECT. Acabó de salir un estudio que habla sobre eso. Sí, okay. Sí, están hablando cada vez más de semaglutide y de otros fármacos en falla cardíaca en pacientes con alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, realmente creo que vamos para un quinto fantástico, pero eso es proyecciones. Y ese GLT2, independiente de la función ventricular, es el único fármaco que está en las 3. Reducida, levemente reducida y preservada. Tanto con empaglifosina, tanto con dapaglifosina. ¿Los dos prefieres, profe? Hay campo para ambos, ¿sí? Yo tengo que ser sincero que no es que sea para todos el mismo. Por ejemplo, si yo tengo una fracción de eyección preservado con los desenlaces del deliver, yo iría con una dapaglifosina en un preservado. Okay, claro. Correcto. Okay. Ahora, en un reducido o levemente reducido, me voy con EMPA, por los desenlaces que ya tuvo Empero Reduce, que es muy importante también que está ahí, y el EMPA-REC desde estudio pivotal. Ahora, si yo tengo una función renal en límite, por ejemplo 22, 24, 21, me voy con EMPA, que es el que tiene esa aprobación hasta 20 de tasa de filtración glomerular versus dapaglifosina con 25. Entonces yo, dependiendo de eso, es lo que selecciono. Ahora, viene el tercer fantástico, ¿sí? Que son los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Ahí tenemos espironolactona desde el Rales desde el 1999, tenemos énfasis Efesus y vienen unos fármacos que siento yo, no sé cuál es la opinión de ustedes a este respecto, pero van a abrir el tema sobre todo en deterioro renal asociado a falla, diabético o no, que es finerenone. Entonces, es un fármaco que nos ayuda mucho. Ahora, viene el último fármaco que estamos ahí y son IECA o ARNI, donde en falla cardíaca febril reducida voy con ARNI y en levemente reducida o preservada ya evaluamos, dependiendo de factores de riesgo y comorbilidad, cuál es realmente la indicación. Porque incluso en falla cardíaca con febril preservada hay algunos subgrupos donde sí se demuestra un beneficio no tan sólido hasta rangos de función ventricular del 57%. O sea, es un terreno que aún falta por descubrir, viejo Raudy. Okay. Yo creo, profe Isa, con el profe John Conta hemos tenido unos temas, unos tópicos bien interesantes. ¿Puede decir por qué, a pesar de que todos los invitados han sido especiales, este es un tema de todos los días? De todos los días. Absolutamente todos los días. Este es un tema de todos los días y hay una parte de la falla cardíaca que para los internistas probablemente es oscura. Y es cuando entramos al territorio de los dispositivos, contra que la guía le abre un capítulo entero a los dispositivos. Y yo quiero que para la audiencia y las personas que van a escuchar este capítulo quede claro el tema de los dispositivos. ¿Quién se beneficia de dispositivos? Y esa combinación de los dispositivos, ya sabemos que esto va en función de la fracción de eyección, porque así lo plantea el algoritmo de la guía europea, lo plantea en función del electrocardiograma, del QRS, pero hay un punto y es la combinación de las terapias. Entonces, ¿quién cardioresincro? ¿Quién cardioresincro más cardiodefibrilador, más marcapaso? Esa parte como que no queda del todo claro. ¿Eso de qué depende, Conta? Bueno, yo creo que cada vez tenemos o debemos tener en cuenta, porque usualmente ese paciente de los dispositivos es un paciente geriátrico, ¿sí? Y en la geriatría, y hago un paréntesis aquí, de que también tenemos en la Sociedad Colombiana de Cardiología el capítulo de cardiogeriatría, cada vez para decidir avanzar en terapias, ya sea, por ejemplo, quirúrgicas cardiovasculares, percutáneas cardiovasculares, como por ejemplo TAVI,
o dispositivos de asistencia eléctrica o mecánica. Mecánica como puente A o como terapia de destino y eléctricas como medidas de soporte y prevención primaria o secundaria de muerte súbita. Es muy importante que seleccionemos bien el paciente. Eso es fundamental. Segundo, de entrada, la probabilidad de supervivencia con o sin dispositivo. Creo que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, patologías oncológicas con una probabilidad de supervivencia muy baja a 3 o 6 meses, creo que realmente, por humanidad, no es un candidato a terapias avanzadas. Yo creo que eso también es otro punto a tener en cuenta. Y viene ya la indicación específica del estudio. Cuando hablamos de dispositivos de asistencia eléctrica, tenemos 3 dispositivos fundamentales: cardio resincronizador, cardio desfibrilador y marcapasos. El cardio resincronizador es resincronizar, es volver a sincronizar, ¿qué? Los ventrículos. Entonces, tenemos un electrodo auricular, tenemos un electrodo ventricular y tenemos un electrodo por el seno coronario que va epicárdico al ventrículo izquierdo. Entonces, volvemos a que el ventrículo derecho e izquierdo se contraigan sincrónicamente. Al contraerse sincrónicamente, ese QRS de base vuelve a ser estrecho o lo más estrecho posible. Entonces, ahí venimos a un punto lindo, que son los grupos de los superrespondedores. ¿Cuáles son esos superrespondedores? El paciente candidato ideal es bloqueo completo de rama izquierda con un QRS de más de 150 milisegundos con una fracción de eyección menor del 35%. Ese paciente se beneficia total de un cardio resincronizador, ¿sí? Segundo punto, desfibrilador. Ese desfibrilador tenemos que estar en el contexto de si es prevención primaria o prevención secundaria de muerte súbita. Si ya tuvimos una prevención secundaria de muerte súbita, pero por un infarto tipo 3, debemos evaluar ese riesgo isquémico y la respuesta de ese paciente a la revascularización. Por eso usualmente no ponemos o no implantamos un desfibrilador en esos primeros 40 días post-IAM, así tenga muerte súbita, porque la causa de esa arritmia ventricular probablemente fue la isquemia aguda, ¿sí? Ahora, si no es isquémico, ¿sí? O sea, por ejemplo, chagásicos, infiltrativas, una cardiomiopatía, dependiendo del estudio genético. Hay algunos marcadores genéticos, por ejemplo, en cardiomiopatía hipertrófica, como la mutación MYH7, que es la más común, pero tiene alta probabilidad de muerte súbita. Si nosotros evaluamos ese riesgo de muerte súbita, familiares en primer grado con muerte súbita, presencia de síncope, arritmia ventricular y carga rítmica en el Holter, mutación MYH7 positiva y ya tuvo un evento, va con toda la indicación de un cardiodefibrilador como prevención secundaria de muerte súbita en una falla cardíaca no isquémica, ¿sí? Ahora viene el otro punto, marcapasos, ¿sí? Y en el marcapasos, pues las indicaciones básicas para todo el mundo, independiente de falla, pero viene un tema lindo que es la fibrilación auricular. Por ejemplo, no es infrecuente que tengamos pacientes con falla, con fibrilación auricular, pero la fracción de eyección en 48, 47, donde uno dice por FEBI no tiene indicación de un dispositivo, pero esos pacientes viven con FA en 130. Entonces, hay una estrategia que si ya no tenemos ninguna otra estrategia adicional, beta bloqueadores, digoxina como respuesta ventricular, no se beneficia de una cardioversión programada, es un paciente que vive en FA y en 130, la ablación del nodo auriculoventricular más el implante del marcapaso nos ayuda enormemente. ¿Para qué? Para poder administrar la terapia fundacional de falla y controlar esa respuesta ventricular. Y ahí viene un tema más lindo aún, y es ese marcapasos. ¿Cómo es el implante? Porque si hacemos una estimulación de rama dentro del implante de ese marcapasos, o sea, no es poner el electrodo en la pared lateral del ventrículo derecho, sino ese electrodo por donde transcurre esa conducción eléctrica. ¿Para qué? Para mejorar esa conducción dentro de los ventrículos, el QRS es mucho mejor y la respuesta clínica de los pacientes es mejor. Entonces, creo que ese es como el bosquejo. Conta, preguntas rápidas. ¿Dónde te pueden encontrar físicamente y dónde en redes rápidamente, por favor? Tunja, Boyacá, Unidad Cardiovascular Conta y Pérez. En Tunja, en el Hospital San Rafael, donde estamos liderando mucho crecimiento en el hospital. Es una institución fenomenal, los invito. Me encantaría algún día tener una actividad con ustedes, de verdad. Hay que hacerlo. Y en redes, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en redes yo quisiera también, si me lo permiten, claro. Hay un programa en podcast que se llama Cardio Tips Podcast.
Ahí estamos también haciendo construcción con internos, con especialistas, con el grupo de trabajo y hablamos de cardio, ¿sí? Entonces, realmente es muy bonito. Creo que ¿En YouTube? lindo. Está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, y de paso les invitaría para que en CardioTips hagamos una apuesta similar a la que estamos haciendo el día de hoy. Estamos en Doc Conta Cardiólogo, tenemos Contando Historias en YouTube y la página web de la unidad, que es www.Unidad Cardiovascular Conta y Pérez IPS. Perfecto. Conta, rápidamente. Ojo. Hágale. Paciente que llega a urgencias con falla cardíaca, fracción de eyección severamente disminuida e hipotenso. ¿Qué se debe hacer en urgencias? Bueno, ese es un paciente que tenemos falla cardíaca avanzada, fenotipo hipotensión. Ahí tenemos que ver si es taquicárdico o bradicárdico. Okay. Es lo primero, ¿sí? Okay. Ahora, si está hipotenso y tenemos un Stevenson C de descompensación de falla, la terapia es inotrópica. Esa es la entrada. Cuando ya tengamos perfusión, ahí ya vamos a lo demás, a titulación de fármacos de falla y a qué, a la anticongestión o al tratamiento anticongestivo. Perfecto, muchas gracias. Para terminar, una pregunta que vemos en el día a día, nos está pasando mucho en las interconsultas por endocrino. El paciente llegó con falla cardíaca, le iniciamos IGSLT2 en el hospital para enviarlo a la casa. ¿Desde el hospital le enviamos? Desde el hospital y en la hospitalización de falla. O sea, cada vez vemos, o sea, el ISGLT2 en los estudios iniciales eran pacientes ambulatorios. Pero toca echarlo en el café, Conta. Toca echárselo en el café a todo el mundo. En el acueducto, Isaac. Porque mira, sirven en cardiooncología, por ejemplo, cardiotoxicidad por antracíclicos, ya hay estudios con ISGLT2 hermosos. Vías, por ejemplo, para disminución de metástasis de cáncer de colon en pacientes con ISGLT2, disminuye la probabilidad. O sea, tiene unos mecanismos aún desconocidos que vamos en el proceso de conocimiento. Muy bien. Bueno, Conta, muchas gracias por tu compañía, la hemos pasado fenomenal. Nos ha dado luz en muchos conceptos modernos, en el diagnóstico, en el tratamiento. Bueno, ha sido un placer contar con tu presencia el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchachos. Pico, tus palabras finales, hermano. Muy agradecido con Conta. Yo sé que este espacio para muchos de los especialistas que nos acompañan puede ser todo un sacrificio, pero hombre, gracias por estar. Me queda claro que no ha cambiado tu pasión por la academia y por lo que haces. Gracias, Albertico. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, profe Conta, doctor Alberto, doctor Isaac. El templo de Osler los deja en este capítulo de falla cardíaca con fracción de eyección baja y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Chao.